¿Cómo se forja una nación? Hoy vamos a meternos de lleno en el nacimiento de la España moderna. Una historia, ya os lo adelanto, de coronas rivales, de conquistas que redibujaron el mapa por completo y de una crisis que casi se lo lleva todo por delante. A ver, la pregunta del millón es esta, ¿no? ¿Cómo este puzzle de reinos medievales, cada uno con sus propias leyes, sus propias ambiciones, sus propias movidas, acabó convirtiéndose en un solo país? Pues la respuesta, como casi siempre, empieza con una lucha por la tierra. Bueno, para entenderlo todo, primero hay que situarse. En la Baja Edad Media, la península ibérica no era para nada un solo país. Era más bien un mosaico de reinos cristianos que iban empujando hacia el sur, comiéndole terreno al territorio musulmán de Al-Ándalus. Y a este avance, que seguro que os suena como la Reconquista, en realidad fue una especie de expansión en paralelo, una carrera entre las dos grandes potencias cristianas del momento, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Y cada una, ojo, jugó sus cartas de una forma muy diferente. Castilla, que era la gran potencia del centro, se expandió como una auténtica apisonadora. Fijaos en el mapa, todo ese avance en el siglo XIII, que vemos en naranja, fue un empuje imparable hacia el sur, haciéndose con el control del fértil valle del Guadalquivir. Una pasada. Y claro, a esta conquista hay que ponerle cara. Por un lado tenemos a Fernando III, el Santo, un rey clave que unió para siempre los reinos de Castilla y León y tomó ciudades tan icónicas como Córdoba y Sevilla. Y justo después, su hijo Alfonso X, el Sabio, que siguió con la faena y capturó Cádiz. Pero mientras pasaba todo esto, ¿qué hacía la Corona de Aragón? Pues algo completamente distinto. Su estrategia no era tanto ir hacia el sur, sino proyectarse hacia la costa este y, sobre todo, lanzarse al Mediterráneo. Estaban construyendo un imperio comercial, una historia muy diferente. Y ojo, que aquí también hay nombres de peso. Por ejemplo, Alfonso I, el batallador, que se hizo con el control del estratégico Valle del Ebro. Y, por supuesto, Jaime I, el conquistador. Un personaje increíble que incorporó Mallorca y Valencia a la corona, convirtiendo a Aragón en una auténtica potencia marítima. Pero la diferencia más bestia entre Castilla y Aragón no era solo dónde conquistaban, sino cómo gobernaban. Y esto de verdad es fundamental para entender todo lo que vino después. Es el meollo de la cuestión. El contraste es brutal. En Castilla teníamos una monarquía unitaria, un solo reino y punto. El poder del rey se consideraba que venía directamente de Dios, muy vertical. En Aragón, en cambio, el modelo era otro rollo, una federación de territorios. Y aquí está la clave. El rey no tenía poder absoluto, ni de broma. Su autoridad se basaba en un pacto, en un acuerdo con su gente. Esta idea se ve clarísima en las leyes de Alfonso X. Escuchad, el rey está puesto en la tierra en lugar de Dios. Vamos, es la definición perfecta de un poder que viene de arriba y va hacia abajo, sin discusión. Y ahora, la otra cara de la moneda. Esta declaración del rey Pedro II en las Cortes de Barcelona lo cambia todo. Aquí el rey no impone, sino que promete someter las nuevas leyes a la aprobación de los representantes del reino. Esto es la esencia pura del pactismo. Dos mundos de verdad. Claro, conquistar estaba muy bien, era el primer paso. Pero ahora venía lo difícil de verdad. ¿Cómo asientas a tu gente y aseguras esos territorios enormes que acabas de ganar? La respuesta fue un proceso masivo de, casi de ingeniería social. Y el término clave aquí, el que hay que grabarse a fuego, es repoblación. No era simplemente que la gente se mudara, no. Fue un esfuerzo organizado desde el poder, desde los reyes, para llevar población cristiana a esas tierras nuevas y así, claro, asegurar su control para siempre. Y no se hizo de una sola manera. Este mapa lo enseña muy bien. Se usaron sistemas diferentes según la zona y el momento, desde una repoblación más libre y espontánea en el norte hasta los grandes repartos de tierra en el sur. Vamos a ver los tres métodos principales. Básicamente, había tres sistemas clave. Primero, la repoblación por concejos. Se creaban municipios con sus propias leyes, los famosos fueros, para atraer a la gente. Segundo, una jugada muy lista, entregarle extensiones de tierra enormes y muy peligrosas a las órdenes militares. Y tercero, el repartimiento, que era como el premio gordo, repartir la tierra entre los que habían luchado en la conquista. Y vamos a pararnos un momento en esto de las órdenes militares porque su papel fue importantísimo. Eran una mezcla de monjes y guerreros, a los que se les dio la tarea, nada fácil, de defender y poblar las zonas fronterizas. Acabaron controlando unos señoríos gigantescos, los maestrazgos. Es que estas órdenes se convirtieron en instituciones con un poder y una riqueza inmensos. Entre las más famosas pues teníamos a la Orden de Calatrava, que fue la primera gran orden de Castilla. Luego estaba la influyentísima Orden de Santiago, que llegó a tener poder por toda la península.
La Orden de Alcántara, que fue clave para defender la zona de Extremadura. Y la Orden de Montesa, que tuvo un papelón en el Reino de Valencia. En resumen, estos monjes guerreros llegaron a controlar un territorio y una pasta increíbles. Y claro, al organizar así la tierra con tantísimas extensiones dedicadas a pastos, ¿qué negocio surge? Pues la lana, evidentemente. La ganadería de ovejas, organizada en un gremio superpoderoso llamado la Mesta, se convirtió en el motor económico y en una fuerza política de primer nivel, sobre todo en Castilla. Pero justo cuando parecía que estas nuevas sociedades ya estaban consolidadas, que todo iba más o menos bien, llegó el siglo XIV. Y con él una crisis devastadora que iba a poner a prueba todos y cada uno de sus cimientos. El golpe más brutal fue, sin duda, la peste negra. Y las cifras es que son para quedarse helado. Se calcula que Castilla perdió a un 25% de su gente, Cataluña un 40%, y en sitios como Navarra la catástrofe llegó hasta el 50%, la mitad de la población. Es un impacto demográfico que hoy en día casi ni podemos imaginar. Y la peste fue solo el principio de una tormenta perfecta. A eso se sumaron malas cosechas, hambrunas, guerras civiles por todas partes para ver quién se quedaba con el poder, y claro, violentísimas revueltas de campesinos, como las de los irmandiños en Galicia o los remensas en Cataluña. Además, la crisis sirvió de excusa para aumentar el odio y la persecución contra las comunidades judías, a las que se culpó de todos los males. O sea, que al final del siglo XIV el panorama era este. Dos coronas muy distintas, que habían nacido de la guerra, con sistemas políticos opuestos y que encima estaban marcadas a fuego por una crisis brutal. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Cómo era posible que dos proyectos tan diferentes, nacidos de la rivalidad, pudieran llegar a unirse algún día?